de parte de la Federación Regional de Funcionarios de la Salud Municipal respecto de una reiteración de hechos de acoso, hostigamiento, menoscabo y vulneración de derechos maternales y la primera infancia, esto en la comuna de Gorbea. Nos encontramos a través del Zoom con Marcela Sepúlveda, encargada jurídica de la FERFUSAM de la 9ª región. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por darnos este espacio y para poder difundir una situación que nos aqueja, y digo que nos aqueja. Nosotros somos dirigentes regionales y frente a lo cual nuestro actuar tiene que ver, ¿no es cierto?, con la justicia social, laboral y con no permitir la vulneración de derechos fundamentales de nuestros trabajadores, menos aún de nuestros dirigentes. Sin duda. Cuéntenos, ¿qué sucede con esta demanda? ¿En qué contexto se da? ¿Cuáles son las acciones que se han realizado en contra de la funcionaria, entiendo, ¿no? Es una persona. ¿Son más? Cuéntenos los detalles de la denuncia, Marcela, por favor. Nosotros contamos con una dirigente de la comuna de Gorbea. Ella fue madre hace un par de años. En el contexto de pandemia, ella y en el ejercicio de sus facultades tuvo su bebé. Ella retornó al trabajo tras su postnatal, pudiendo acogerse a postnatal de emergencia, no obstante, con la necesidad de estar presente haciendo frente a esta pandemia. Ella vuelve a su jornada laboral. Ella tiene una jornada laboral de 22 horas, lo recalco porque después va a tener trascendencia, en donde ella se pone a disposición de la entidad administradora a retomar labores en este nuevo contexto de pandemia, en donde se ejecutaron muchas prestaciones de salud, respondiendo a trazabilidad y otros, que eran algunas en términos presenciales y en otras en términos de teletrabajo, tales como trazabilidad, seguimiento, en ese contexto. Ella hace esa solicitud considerando también que su niño tenía requerimientos especiales y por lo cual tampoco en la comuna se contaba con sala cuna. En ese contexto, ella hace la solicitud de la posibilidad de teletrabajo, que estaba avalado respecto a un dictamen y un pronunciamiento de Contraloría en el contexto de alerta sanitaria, en donde la entidad administradora le niega la opción en primera instancia y más aún no otorga la satisfacción del derecho de sala cuna. Es en ese contexto, a pesar de cumplir con los procesos de cercanía hacia el empleador, planteando la problemática, no zanja el requerimiento pese a múltiples correos, por lo cual se hace una presentación a Contraloría, quien a partir del análisis del caso indica que la comuna debe otorgar la posibilidad de teletrabajo, dado que las actividades de su naturaleza sí podían ser ejecutadas en ese contexto, y por otra parte, en donde, a pesar de estar con teletrabajo, porque va a estar en un lugar distinto trabajando, tienen que considerarle el bono a la cuna, por cuanto no contaba con el espacio laboral. Seguido a ello, pasaron un par de meses y posteriormente se da esta lógica de un cambio de jornada laboral que ya estaba predefinida. Nosotros como funcionarios públicos tenemos claro que nosotros respondemos a horarios de funcionamiento, pero también acá hay un llamado un poco a poder conciliar o establecer estos cambios, ojalá dentro del contexto del acuerdo. Fue una decisión unilateral. Ella venía recién saliendo de su fuera maternal y se otorga este cambio unilateral. Posteriormente ella asume la dirigencia y a pesar de ello también se le cambia el lugar de trabajo. En el contexto de que era necesario y ya retornando, volvió a trabajar, ustedes saben que con la alerta sanitaria y por un tema de hacinamiento y de evitar el contagio no podíamos estar todos los funcionarios trabajando en forma habitual. Entonces, cuando ella vuelve a trabajar en forma presencial, se le cambia nuevamente, inclusive no solo el horario, después se le cambia el lugar de trabajo, siendo dirigente, ¿ya? Ella es residente de la comuna de Temuco, por tanto ella se traslada, viene periódicamente a ejecutar sus labores. Y en última instancia, a raíz de toda esta seguidilla de cosas, porque no son respuestas inmediatas,
tú quieres trabajar, que no tengas la solución de esa lacuna para tu hijo, te altera la dinámica, no hay una conciliación de vida familiar, se van generando daños, y por lo cual estos cambios también arbitrarios y sin existir una fundamentación en la toma de decisiones administrativas generaron en ella un daño. Ella acude a la mutual, a la mutualidad, digamos, correspondiente, no siendo cogido su indicación de reposo. Ella acude en forma particular. Tenemos la certificación de médico psiquiatra especialista, donde indica de que la funcionaria, a través de una serie de acciones de la entidad administradora, sufrió un daño severo, ¿no es cierto? Wow. Por hostigamiento sostenido a través del tiempo, y actualmente estamos en espera de una reposición del suceso para que acoja la enfermedad laboral. Es en ese contexto en donde, estando en espera de esa resolución, se recibe una instrucción desde la alcaldía en donde se manda a la funcionaria para declarar su salud irrecuperable, un mecanismo utilizado para dar la desvinculación. Frente a eso se han establecido las denuncias ante Contraloría, se han hecho todas las apelaciones correspondientes, y es por lo cual hoy en día la Federación, junto con sus dirigentes de la región, concurrieron a la comuna a manifestar nuestro malestar y obviamente nuestro apoyo incondicional hacia esta funcionaria, considerando de que el último cambio de horario que establecieron es que fraccionan su jornada de 22 horas para un trabajo todos los días de lunes a sábado. Marcela, ¿cuánto tiempo transcurre desde que se inician estas acciones de hostigamiento hasta hoy día prácticamente? Estamos hablando alrededor de 1 año y medio. Por eso soy clara en manifestar de que no obedece a un evento aislado. Si tú te fijas, hay una secuencia, ¿no es cierto?, que se inicia con la reclamación de un derecho maternal. ¿Y por qué? Porque se realiza una presentación a Contraloría. Cabe señalar que nosotros como directorio regional establecimos contacto y tuvimos una entrevista con el director de departamento en donde nos preocupaba enormemente, y no solamente la situación de esta dirigente, sino que también del Departamento de Salud en general, por tomas de decisiones en forma arbitraria y por el manejo y la forma de trabajar con el recurso humano. Más aún... ¿Y cuál es la forma de trabajar con el recurso humano desde el punto de vista de ustedes, Marcela? Tiene que ver con decisiones impuestas, tiene que ver con formas, por ejemplo, como tú cambias una modificación horaria o una unidad de trabajo sin un estudio previo, donde te baja de un modo personal mediante un correo electrónico masivo a los 100 y tantos funcionarios. A eso voy yo, con las delicadezas y la necesidad de trabajar con respeto con el recurso humano. Un recurso humano no cualquiera, un recurso humano que estuvo durante 2 años haciendo y conteniendo la pandemia para que la gente no se muriera. Entonces, en donde ya los funcionarios de salud tenemos un daño inmenso, y por otra parte, recibir este maltrato o estas conductas inadecuadas que te están causando daño. Y no es otro, tiene que ver con tu empleador y tiene que ver con las formas. Ahora, no sé si me explico. Transcurrió más de 1 año desde los inicios de estas acciones en contra de la funcionaria hasta hoy día. ¿Pudieron ustedes, la dirigencia local o la misma funcionaria, conversar eventualmente con el alcalde, que finalmente es la autoridad máxima que dicta de alguna manera los lineamientos de trabajo y que eventualmente podría haber evitado todo este calvario por el que pasó la funcionaria? De hecho, nosotros se lo manifestamos al alcalde. Nosotros tuvimos reunión, estoy hablando alrededor de octubre, noviembre del año pasado, donde nosotros planteamos, y esta seguidilla de eventos, estaba la presentación en Contraloría en espera de un pronunciamiento respecto de su última modificación de horario. Hicimos ver también no solamente este actuar de la administración hacia esta funcionaria, sino que más bien como una práctica normalizada, ¿no es cierto?, desde
un par de directivos y cómo estaban causando daño. El alcalde tomó conocimiento, señaló de que iba a tomar las medidas. De hecho, se toma la medida de remover al director de departamento que en ese entonces estaba, quien, sin embargo, él asume como administrador municipal, tengo entendido en estos momentos, pero por otra parte tengo una solicitud de evaluación de salud irrecuperable de una funcionaria que estamos esperando respuesta del suceso, porque lo más probable es que el fallo salga ratificada, que ella se enferma a partir de las conductas del empleador. Y esa es una causal dentro del servicio público para desvincularte. Entonces, eso me sigue. No. Ahora, no presentaba problemas de salud la funcionaria de salud mental, básicamente, porque entiendo que ese de alguna manera es el foco del cuestionamiento a partir de los eventuales acosos, digo que hubo eventuales hostigamientos que habría sufrido. No presentaba problemas de este tipo la funcionaria antes, digamos, del parto. Por otro lado, da la impresión que... No, de hecho, ella cuando va a la mutual y que no fue acogido, y como no fue acogido y porque efectivamente hay un cuadro que así lo determina, ella recibe la atención por médico especialista. Y estamos hablando no médico general, estamos hablando del médico del área con expertise, quien certifica, y así lo dice en su certificado y así lo transmito por cuanto lo he tenido en mi poder, ¿no es cierto? Funcionaria con problemática de salud mental a raíz de conductas de hostigamiento persistentes en el tiempo por parte de la entidad administradora. Ese es el diagnóstico. Ahora, en casos como este, Marcela, además de la opinión de un médico especialista, sobre todo cuando la decisión de la mutualidad a la que está asociada la institución, en este caso la municipalidad, cuando hay un informe positivo respecto del funcionario afectado o funcionaria afectada, pero hay un informe negativo, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Cómo para explicarle a la gente que nos está viendo hasta ahora? Lo que pasa es que la entidad que corresponde es que el funcionario que persista, digamos, indicando de que él se enfermó, porque la mutualidad es que tú te enfermas a partir de tu trabajo, ¿ya? No en otro contexto. El factor gatillante es el ámbito laboral. Entonces, tú tienes la posibilidad de apelar a la entidad que regula esto y que puede revertir esta no aceptación por parte de la mutualidad, que es la Superintendencia de Seguridad Social. Y en esa etapa estamos, donde nosotros estamos entregando todos los antecedentes que ya estaban en manos de la mutualidad, ¿no es cierto?, y que no acogió, para que en su rol de control y de área técnica determine lo contrario. Ahora, no es menor, sí, porque la mutualidad, ¿no es cierto?, es cancelada por quien contrata su servicio. Entonces, y también, ¿por qué no decirlo?, en todo este tiempo hemos tenido también reportes en donde prácticamente las mutualidades tienen que asumir el costo del cuidado del trabajador a partir de reclamos en los sucesos, porque no es fácil. Porque tienen que hacerse cargo. En ese sentido, ¿qué les parece? Creo que la última modificación a la ley de mutualidades, partiendo de una ley inicial de la década del 60, entiendo que las últimas modificaciones se hicieron durante el primero o segundo gobierno, no recuerdo, de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué les parece que la mutualidad, no tengo idea cuál es, que la mutualidad haya decidido, a la luz de los antecedentes presentados, en contra de la trabajadora? Patricio, y aunque suene fuerte y es una lucha constante de nosotros, lamentablemente, y más encima somos funcionarios de salud, nos pasa, porque son 3 las mutualidades, ¿no es cierto?, en donde cuando el trabajador va a solicitar su calificación, casi te enfrentas a una situación en donde tienes que llevar todos los medios probatorios para que te acojan. Y en donde tenemos que llegar a esta instancia de apelación al suceso. Más allá, esto es como análisis general. Aparte de mi rol, también soy asistente social y por lo cual también lo hablo por manejo y por intervenciones que llevo de casos en forma habitual. ¿Cómo está la funcionaria hoy día, Marcela? ¿Qué estado de salud anímico se encuentra ella?
Bueno, ella está con una indicación de reposo, obviamente con un nivel de defensas más bajo, eh, con tratamiento farmacológico, y lo tipifica como un daño acumulado a través de esto. Ella, es cierto, uno es una integralidad al ser humano, pero no es menor, porque resulta de que me dice Marce, yo fui la mujer más feliz cuando llega mi hijo, pero resulta de que lamentablemente la llegada de mi hijo significó que no fuera escuchada en mi trabajo, que no fuera acogida, que no se me entregara un derecho, que se me cambiara y me modificara en horario donde yo quiero ejercer mi labor, y sinceramente ella es un excelente profesional, y no me lo permiten, y cada vez existen más obstáculos, ¿no es cierto?, que van cambiando. Sabemos que los seres humanos somos permeables, pero si tú te fijas, al menos de un año y medio, hemos tenido una serie de cambios que han sido evitables o intencionados por la entidad administradora hacia una persona dirigida. Y a eso se suma que también tiene un rol dirigencial y que lamentablemente el dirigente, igual tú sabes, de que representa a los trabajadores, y también su deber es denunciar irregularidades o procesos inadecuados, etcétera. Ahora, siendo trabajador sindical tiene fuero, ¿no? Sí. ¿Y cómo se entiende que se tomen decisiones de ese tipo cuando tienes un trabajador con fuero sindical? Yo creo que va más allá del tema del fuero, nosotros como dirigentes, porque en el fondo, eh, como la autoridad, pudiendo hacer mal uso o por mal asesoramiento por parte del alcalde, que yo desconozco porque yo no soy él, llega a este nivel de causar daño, a este nivel que de alguna forma pudiera interpretarse como un alejar a aquella trabajadora, ¿no es cierto?, que piensa o que tiene una mirada distinta o que expresa o denuncia situaciones que son necesarias de mejorar. O sea, ¿a qué nivel hemos llegado, ¿no es cierto? Y cómo es atentatorio a tu género, a tu rol, al ser madre. O sea, para mí se conjuga una serie de cosas, más allá desde el rol. O sea, imagínate entonces en qué condición queda aquella funcionaria o aquel funcionario que es más joven, que está en una condición de mayor vulnerabilidad. Y por eso, como federación, estamos dispuestos a realizar todas las acciones sociopolíticas necesarias y las acciones legales que correspondan. Porque hoy día es Evelyn, mañana va a ser cualquiera. ¿Cuántos años lleva la funcionaria trabajando en el Servicio de Salud de la Municipalidad de Gorbea, sabes? Yo creo que supera los 7 años. 7 no años. Es una funcionaria nueva. ¿Y no había tenido nunca problemas de este tipo? No. Y entonces, te lo pregunto básicamente para hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué, desde el punto de vista de ella, se produce este quiebre en el trato que ella recibe, ¿no? Desde, imagínate, 5, 6, 7 años, pero en el último año y tanto hay un quiebre efectivamente en el trato que se le provee, que se le da, ¿no? ¿Por qué desde el punto de vista de ella se habría producido entonces este cambio? Porque dentro de las organizaciones tú tienes perfiles en las personas. Por ejemplo, tienes personas de que pudiera darse una vulneración de derechos, pero no lo van a manifestar por temor, porque no saben cómo hacerlo, y en estos momentos no es un poco la condición de Evelyn, que igual ella ha estudiado, aparte de ejercer su labor como odontóloga, ¿no es cierto?, también es una persona que está constantemente leyendo las leyes, viendo, ¿no es cierto?, qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde. Por eso te digo, yo creo que la sensación es que en estos momentos pudiera ser visto como una amenaza, y ahí es donde me entro a preguntar, o sea, en el fondo, si los procesos administrativos y técnicos en cualquier organización se ejecutan en forma adecuada, no veo el inconveniente o el temor. Marcela, ¿esta es una situación que se repite con cierta frecuencia o no?
estoy preguntando, en la región... Desde la mirada como encargada jurídica veo hartas distintas áreas, pero sí tengo que reconocer que por lo menos hay bastante dificultad en las comunas más pequeñas respecto del trabajo dirigencial, ¿no es cierto? O las denuncias, etcétera, versus las comunas más grandes. Ya no sé si es un tema cultural, desconozco, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando el dirigente se sienta en una comuna más grande, en donde habitualmente, es más, en comunas más grandes el dirigente se sienta en la mesa de trabajo de los cargos directivos en la toma de decisión importante, porque a la larga actuamos, si estamos claros de que tenemos una jornada, que tenemos derechos, etcétera, pero ¿cómo desarrollamos esta toma de decisiones o este actuar para hacer salud, pero en conjunto con los trabajadores? Entonces yo creo que en ese sentido, este diálogo, esta retroalimentación, no se da en todas las comunas, y en donde el rol del dirigente es visto como una amenaza y en donde no es visto como parte importante de la organización, en donde puede establecer muchas mejoras y dar aportes. Marcela, me quedan 30 segundos. Tengo que cerrar la entrevista. Está esperando Carlos Hernández para el despacho. 30 segundos. ¿Cuáles son las acciones que ustedes o que la misma afectada van a emprender para efectos de combatir este eventual acoso o maltrato laboral que ustedes acusan? En estos momentos estamos solicitando respuesta de la alcaldía si es que se nos va a recibir para poder nuevamente entregar los antecedentes y más antecedentes, porque muchas veces los alcaldes no toman conocimiento de las acciones que se están suscitando, digamos, en los cargos medios, para que entregarle todos los antecedentes necesarios como una primera acción política. No descartamos el poder seguir realizando otras acciones acá en la comuna, y si es necesario tenemos a nuestro directorio regional, y si es necesario también vincularnos con nuestro directorio nacional para hacerse presente. Por otra parte, desde la línea jurídica lo tenemos ya definido, ver la posibilidad de tutelas laborales, ¿no es cierto?, con abogados tanto de nuestra confederación, COFUSAM, como también abogados expertos en la materia. Pero como federación esto ya se adoptó en una tarea y en una misión en donde Evelyn, reflejada en nuestros más de 4.000 funcionarios, no van a estar solos. Vamos a estar ahí con ellos y vamos a utilizar todas las medidas necesarias. Marcela Sepúlveda, encargada jurídica de la FERFUSAM de la 9ª región de la Araucanía. Te agradezco muchísimo esta conversación. Que tengas buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.